Este 2 de abril, el Santo Padre presidió la Santa Misa del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, con la que inicia la Semana Santa. El Papa Francisco reflexionó en su homilía acerca de la oración de Jesús en la cruz, puntualizando que en las palabras del Salmo 22, Cristo expresa su confianza en Dios, a pesar de sentirse abandonado en el momento más doloroso de su vida. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la invocación que la liturgia hoy nos hizo repetir en el Salmo responsorial, y es la única pronunciada en la cruz por Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Son pues las palabras que nos llevan al corazón de la pasión de Cristo, al culmen de los sufrimientos que padeció para salvarnos. ¿Por qué me has abandonado? Los sufrimientos de Jesús fueron muchos, y cada vez que escuchamos el relato de la pasión, nos conmueven. Fueron sufrimientos del cuerpo. Pensemos en las bofetadas, en los trayectos, en la flagelación, en la corona de espinas, en la tortura de la cruz. Fueron sufrimientos del alma, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, las condenas religiosas y civiles, las burlas de los guardias, los insultos bajo la cruz, el rechazo de muchos, el fracaso de todo, el abandono de los discípulos. Sin embargo, en todo este dolor, a Jesús le quedaba una certeza: la cercanía del Padre. Pero ahora sucede lo impensable. Antes de morir grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Jesús. Este es el sufrimiento más lacerante. Es el sufrimiento del Espíritu. En la hora más trágica, Jesús experimenta el abandono de Dios. Nunca antes de entonces había llamado al Padre con el nombre genérico de Dios. Nunca. Padre. Para transmitirnos la fuerza de tal hecho, el Evangelio indica la frase también en arameo. Es la única entre las pronunciadas por Jesús en la cruz que nos llega en la lengua original. El acontecimiento real y el abajamiento es extremo, es decir, el abandono de su Padre, el abandono de Dios. El Señor llega a sufrir por amor a nosotros lo que para nosotros es difícil incluso comprender. No es fácil entender esto. Ve el cielo cerrado, experimenta la frontera amarga del vivir, el naufragio de la existencia, el derrumbamiento de toda certeza. Grita el porqué de los por qué. ¿Por qué? Tú, Dios, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El verbo en la Biblia, el verbo abandonar, es fuerte. Aparece en momentos de dolor extremo, en amores fracasados, negados y traicionados, en hijos rechazados y abortados, en situaciones de repudio, viudez y orfandad, en matrimonios agotados, en exclusiones que privan de vínculos sociales, en la opresión de la injusticia y la soledad de la enfermedad. En resumen, en las más drásticas laceraciones de las relaciones. Ahí se dice esta palabra abandono. Cristo llevó esto a la cruz, cargando sobre sí el pecado del mundo, y en el culmen, Él, el Hijo unigénito y predilecto, experimentó la situación que le era más ajena, el abandono, la lejanía de Dios. ¿Y por qué llegó a tanto? Por nosotros. No hay otra respuesta. Por nosotros. Hermanos y hermanas, hoy esto no es un espectáculo.
que cada uno, ascoltando escuchando l'abbandono di Gesù, el abandono de Jesús, si dica, que cada uno de nosotros se a diga, noi si dica, per me por mí. questo abbandono Este è abandono il prezzo che es el precio que pagó por mí. si è fatto solidale Se hizo solidario con cada uno de nosotros hasta el extremo, per essere con noi, para estar con nosotros hasta las últimas consecuencias. ha provato l'abbandono, Experimentó el abandono della desolazione, para no dejarnos rehenes de la desolación y estar a nuestro lado para siempre. lo ha fatto per me, Lo hizo por mí y por ti, para que cuando yo, tú o cualquier otro se vea con la espalda contra la pared, perdido se vea perdido en un callejón sin salida, sumido en el abismo del abandono, absorbido por el torbellino de tantos por qué sin respuesta, haya algo de esperanza. Él, por ti, por mí. No es el final, porque Jesús estuvo allí y ahora está contigo. Él, que sufrió la lejanía del abandono para acoger en su amor toda nuestra distancia, para que cada uno de nosotros pueda decir, en mis caídas, cada uno de nosotros ha caído tantas veces, y cada uno de nosotros pueda decir, en mis caídas, en mi desolación, cuando me siento traicionado o he traicionado a los demás, cuando me siento descartado o he descartado a los demás, cuando me siento abandonado o he abandonado a los demás. Pensemos que Él fue abandonado, traicionado, descartado. Y ahí lo encontramos a Él. Cuando me siento equivocado y perdido, cuando ya no puedo más, Él está conmigo. Él está ahí. En los miles y muchos caprichos, en los por qué. Y con tantos por qué sin respuesta, Él está ahí. El Señor nos salva así, desde el interior de nuestros por qué. Desde ahí despliega la esperanza que no defrauda. En la cruz, de hecho, mientras experimenta el extremo abandono, no cede a la desesperación, este es el límite, sino que ora y se encomienda. Grita su porqué con las palabras de un salmo y se entrega en las manos del Padre, aun cuando lo siente lejano o no lo siente porque se encuentra abandonado. En el abandono se entrega. En el abandono sigue amando a los suyos que lo habían dejado solo. En el abandono perdona a los que lo crucifican. Así es como el abismo de nuestros muchos males se sumerge en un amor más grande, de modo que toda nuestra separación se transforma en comunión. Hermanos y hermanas, un amor así, todo para nosotros, hasta el extremo. Un amor de Jesús así es capaz de transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Es un amor capaz de piedad, de ternura, de compasión. El estilo de Dios es este: cercanía, compasión, ternura. Dios es así. Cristo abandonado nos mueve a buscarlo y amarlo en los abandonados, porque en ellos no solo hay necesitados, sino que está Él. Jesús está con ellos. Jesús abandonado. Aquel que nos salvó, descendiendo hasta lo más profundo de nuestra condición humana. Está con cada uno de ellos.
abandonados hasta la muerte. penso Pienso, una settimana fa, hace unas semanas, quell'uomo en aquel hombre di strada llamado de la calle, alemán, che morì sotto il colonnato, que murió bajo la columnata, solo, abbandonato. abandonado. E Gesù, Es Jesús para cada uno de nosotros. tanti hanno bisogno della Muchos necesitan nuestra cercanía, muchos abandonados. anche io ho bisogno Yo también necesito di carezze, que Jesús me acaricie vicini a me, y se acerque a mí, a trovarlo y por eso voy a buscarlo abbandonati, en los abandonados, soli. en los solos. Egli desidera Él desea cura dei fratelli que cuidemos de los hermanos y hermanas somigliano a lui, que más se asemejan a Él, a lui, lato estremo del dolore en el momento extremo del dolor e della solitudine. y la soledad. Non solo persone, ma oggi, cari fratelli e No, sorelle, no solo personas. Hoy, queridos hermanos y hermanas, hay tantos Cristos abandonados, hay pueblos enteros explotados y abandonados a su suerte. della nostra strada, Hay pobres que viven en los cruces de nuestras calles y con quienes no tenemos el valor de cruzar la mirada. voltare il- Ci sono dei migranti che non Hay sono migrantes volti, ma in numero. que ya no son rostros sino Sono números. detenuti e rifiutati, Hay detenidos, persone rechazados, catalogate come personas problemi. catalogadas como problemas. Ma ci sono anche tanti Cristi, Pero también hay tantos sono Cristos, tanti Cristi abbandonati, tantos Cristos abandonados, invisibles, escondidos, scartati con i que son descartados con guante blanco, bambini donnati, niños no nacidos, lasciati soli, ancianos que son dejados solos, anziani lasciati soli, ancianos que son dejados solos, papà, tua mamma, que puede ser tu papá, tu mamá, quizá el abuelo, la abuela, geriatrici, abandonados en los hospitales geriátricos, discapacitados, ignorados, enfermos sin visitar, grande vuoto dentro, jóvenes que sienten un gran vacío interior di davvero, sin que nadie escuche realmente su grito de dolor e non trovano y no encuentran un'altra strada del suicidio. otro camino que el suicidio. Gli abbandonati di oggi, Los abandonados de hoy, Cristi di oggi. los Cristos de hoy. E Gesù abbandonato Y Jesús abandonado nos pide cuore que tengamos ojos y corazón para los abandonados. e per noi discepoli dell'abbandonato Y para nosotros, discípulos del abandonado, essere emarginato, nadie puede ser marginado, nadie se stesso, puede ser perché ricordiamo abandonado a su suerte. Porque recordémoslo, las personas rechazadas y excluidas icone viventi di son Cristo, iconos vivos de ci Cristo. ricordano il suo amore folle, Nos recuerdan su amor de locura, che ci salva su abandono que nos salva de toda soledad desolazione. y desolación. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, oggi questa pidamos hoy la di gracia saper amare Gesù de saber amar abbandonato a Jesús abandonado e di saper amare Gesù y saber amar a Jesús in ogni abbandonato. en cada abandonado, en cada abandonada. Vedere Pidamos la gracia de saber ver, Signore che ancora de saber grida reconocer al loro. Señor que sigue gritando en Non ellos. permettiamo No che permitamos si perda que su nel voz silenzio se pierda en el silencio ensordecedor de la indiferencia. Non siamo stati lasciati soli. No hemos sido dejados solos por Dios. Prendiamoci cura Cuidemos de di chi viene aquellos lasciato solo. que han sido dejados solos. Allora, Entonces, soltanto allora solo entonces, faremo i nostri desideri haremos nuestros los deseos y los sentimientos de aquel per noi que por nosotros se stesso, anonadó a sí mismo, svuoto totalmente. se vació totalmente por nosotros. Al finalizar la celebración, antes de dar la bendición, el Santo Padre agradeció por las muestras de aprecio y las oraciones durante su estancia en el hospital y dirigió unas palabras a la caravana de paz que se dirigió de Italia a Ucrania, recordando a los presentes intensificar la oración por la paz durante esta Semana Santa y vivir estos días santos dejándonos guiar por la Virgen María. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani, Queridos hermanos y hermanas, los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, en particular a los que han venido de lejos. la vostra partecipazione Les agradezco por su participación y también por sus oraciones que han
intensificado en los últimos días. Gracias verdaderamente. Dirijo una bendición a la caravana de paz que en estos días ha partido desde Italia hacia Ucrania, promovida por diversas asociaciones, Papa Juan XXIII, Foxiv, Pro Civitate Cristiana, Pax Christi y otras. Junto con artículos de primera necesidad, llevan la cercanía del pueblo italiano al martirizado pueblo ucraniano y hoy ofrecen ramos de olivo, símbolo de la paz de Cristo. Nos unimos a este gesto con la oración, que será más intensa en los días de la Semana Santa. Hermanos y hermanas, con esta celebración hemos entrado en la Semana Santa. Los invito a vivirla como nos enseña la tradición del santo pueblo fiel de Dios, es decir, acompañando al Señor Jesús con fe y amor. Aprendamos de nuestra Madre, la Virgen María. Ella siguió a su Hijo con la cercanía del corazón. Fue una sola alma con Él, y aún sin comprender todo, junto a Él se abandonaba plenamente a la voluntad de Dios Padre. Que la Virgen nos ayude a estar cerca de Jesús, presente en las personas que sufren, descartadas y abandonadas. Que la Virgen nos lleve de la mano a Jesús presente en estas personas. A todos, buen camino hacia la Pascua.